Hola a todos y a todas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, quién sabe cuándo estén mirando este video. Soy Clara y como les adelanté en la clase de prosas profanas, lo que vamos a hacer en este breve video es tratar de recapitular algunos datos biográficos relevantes de la vida de Darío para nuestras clases prácticas y también volver sobre algunas cuestiones de estos dos libros que hemos estado abordando, que son Azul y Prosas profanas. Bueno, supongo que ya todos sabemos que Darío es un autor nicaragüense, pero me interesa señalar que en el año 1883 conoce a Francisco Gavidia, que es un escritor salvadoreño, y que de este registro, como van a ver que he puesto en las clases, los registros del mismo Darío en relación con su escritura y con sus libros más importantes, de los cuales, digamos, hay dos publicaciones que son muy relevantes en los textos darianos, que son, por un lado, Historia de mis libros, y por el otro, La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, que además de tener un gran nombre, digamos, son dos textos que fueron publicados en publicaciones periódicas, valga la redundancia, de la época, como lo fueron Caras y Caretas y el Diario La Nación, ¿sí? Por entregas, Darío iba escribiendo iba transmitiendo, digamos, reflexiones en torno a su escritura y a algunos de sus libros más importantes. En La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, habla de cuando conoce a Francisco Gavidia y dice lo siguiente: con él penetré en iniciación ferviente en la armoniosa floresta de Víctor Hugo y de la lectura mutua de los alejandrinos del gran francés que Gavidia, el primero seguramente, ensaya en castellano a la manera francesa. Surgió en mí la idea de renovación métrica que debía ampliar y realizar más tarde. ¿Sí? Esta cuestión es muy importante porque sabemos que hay, sobre todo en Azul, una gran influencia, como lo han visto con Cristina también en las clases sobre textos metapoéticos y también en el itinerario que armó de la vida de Rubén Darío, de la influencia de Víctor Hugo, y que también tiene que ver con esto de ensayar, en este caso el alejandrino, en castellano, pero a la manera francesa, que va a ser algo que, como han visto también, fue lo que llamó la atención de Valera, por ejemplo, ¿sí? Bien, en 1888, ya en Chile, va a ser como el primer gran viaje de Darío, ¿sí? Desde Nicaragua. Y se va a publicar Azul, ¿sí? Que va a reunir, como hemos visto, poemas y cuentos de su periodo chileno, ¿sí? Muchos de los cuales, voy a insistir con esto porque es muy importante, la participación de Darío en publicaciones periódicas de la época ya habían sido publicados en otros espacios, en revistas y en periódicos de la época. Sabemos, nosotros estamos trabajando en las clases prácticas, hemos trabajado la clase pasada con los poemas, digamos, de Azul, pero es importante tener en cuenta que no solo había poemas en ese volumen, sino también cuentos, ¿sí? Bien, en 1888, además, consigue el cargo de corresponsal de La Nación de Buenos Aires, que va a ser el trabajo más importante, podríamos decir, como diurno, el oficio diurno, podríamos decir, de Darío más importante, y que va a ser, lo va a atravesar gran periodo de su vida, ¿sí? Consigue el cargo de corresponsal entonces en 1888, aunque su primera colaboración en el diario va a ser recién el año siguiente, ¿sí? En 1890 se va a publicar la segunda edición de Azul, que ya lo habíamos visto también en la clase práctica anterior y que lo había mencionado Cristina, que va a ser ampliada y precedida por la carta prólogo que estuvieron trabajando con ella de Juan Valera, ¿sí? Que después vamos a ver que hace un gesto similar con prosas profanas al que hizo con Valera, al texto de Valera, digamos, ¿no? En 1892 Darío va a ser nombrado secretario de la delegación que el gobierno de Nicaragua envía a España para las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿sí? Y esto es importante porque además le va a permitir viajar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Darío escribe Azul, todavía no había ido a Francia, digamos? Entonces
recién este descubrimiento del mundo, podríamos decir, estos viajes que son muy importantes porque en la vida de Darío, digamos, la errancia, los viajes y el trasladarse es importante. En este caso va a hacer una escala en La Habana donde conoce a Julián del Casal, que es otro escritor modernista que murió muy joven, que era, digamos, reconocido en Cuba en ese momento. Además de pasar por La Habana, va a llegar a Madrid, donde se relaciona con intelectuales peninsulares, con los que después va a tener un vínculo mucho más extenso, podríamos decir, o más importante cuando vuelva a España, pero eso todavía no llegamos. Bien, en 1894, ¿sí?, va a viajar a Nueva York y va a conocer a Martí. Martí, una de las figuras más importantes del modernismo y reconocida a escala global, además, ¿sí? Va hacia Francia, entonces tenemos el primer Darío de Azul, digamos, que no había viajado a Francia. Y acá estamos como preparando el terreno, por decirlo de alguna manera, para prosas profanas, con un Darío que ya viajó a España, que viajó a Cuba, que viajó a Francia, ¿sí? Esto es importante. Entonces, en Francia se relaciona con Enrique Gómez Carrillo, que también es otro escritor modernista, y conoce a Verlaine, que es, como se imaginarán, y como hemos visto y como han visto con Cristina, una figura fundamental para él, ¿sí? Y acá ahora paso a leerles otro fragmento de este texto que les decía hoy, que es la vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Dijo Darío: yo soñaba con París desde niño, a punto de que cuando hacía mis oraciones rogaba a Dios que no me dejase morir sin conocer París. París era para mí como un paraíso en donde se respirase la esencia de la felicidad sobre la tierra. Era la ciudad del arte, de la belleza y de la gloria, y sobre todo era la capital del amor, el reino del ensueño. E iba yo a conocer París, a realizar la mayor ansia de mi vida. ¿Sí? Fíjense qué importante resulta para él la instancia de conocer París y también la de conocer Verlaine, que después, bueno, no sale muy bien, pero es un hito, digamos, en la vida dariana. En 1896 ya vuelve hacia Buenos Aires, que esta va a ser la segunda parada, como les puse yo en las clases, digamos, de la estación dariana que vamos a trabajar nosotros, que son 3, y se publica el mismo año, digamos, en el mismo año se publican Los Raros y Prosas Profanas y otros poemas, ¿sí? Que son 2 textos, digamos, que se publican en el mismo año, que tienen 2 tenores distintos, que no los voy a repetir porque ya los explicó Cristina, pero que es muy importante, ¿sí? Y se publica además la respuesta de la crítica de Brusac, de quien también han hablado porque han leído Los colores del estandarte con Cristina, que es también importante porque tiene que ver con la reflexión de un intelectual de la época sobre uno de sus textos, ¿sí? Eso es súper importante. En 1898, La Nación, que ha tomado partido por España en el marco de la guerra hispanoamericana, ¿se acuerdan? La guerra de la pérdida de las colonias, de la que hablaba Cristina, envía a Darío como corresponsal a España para que informe sobre la situación, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? Cómo percibía España, digamos, de primera mano lo que estaba pasando con las colonias. Entonces, ¿qué significa eso para Darío? Que puede retomar el vínculo con intelectuales modernistas, ¿sí? De gran importancia, como por ejemplo Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez, ¿sí? En 1900, La Nación lo va a enviar a París para que escribiera sobre la Exposición Universal, un evento sumamente importante para la época, y ahí se relaciona con Gómez Carrillo otra vez, con Manuel Ugarte, con Amado Nervo, entre otros escritores modernistas, todos hispanoamericanos, ¿sí? En 1901 va a publicar España Contemporánea y Peregrinaciones, que son 2 textos de crónicas darianas, y la segunda edición ampliada de Prosas Profanas, que va a ser la que agregue, por esto les decía ahora recién, digamos, que hace un gesto similar como el de Valera, que va a incorporar en la primera edición de Azul, no, sino en la segunda, cuando aparece la crítica, digamos, la reseña de Valera, va a incorporar el texto de este intelectual. Acá va a pasar un gesto similar, pero con el caso de Rodó, ¿sí? Que lo han visto con Cristina.
En 1902 va a publicar La caravana pasa, que es otro texto de crónicas, y en 1903 va a ser nombrado cónsul en París por el gobierno de Nicaragua. ¿Qué dice Darío? Les transmito, digamos, lo que él dijo. Entre mis tareas consulares y mi servicio en la nación pasaba mi existencia parisiense, ¿sí? Poco quedaba, entonces como... Esto está bueno para que tengan en mente, digamos, como la escena de escritura también de la poesía de Darío en este contexto, ¿sí? En 1905 va a publicar Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, que en realidad es un libro que tiene un título larguísimo y una edición corregida y aumentada de los raros. Cantos de vida y esperanza va a ser el próximo libro que vamos a abordar en la siguiente clase sobre la poética dariana. En 1907, ya en Madrid, aparece la segunda edición de Cantos de vida y esperanza y el nuevo poemario que es El canto errante, del que han leído también el prólogo dentro del corpus de textos metapoéticos que abordaron. En 1912 va a publicar Todo al vuelo, que es un libro de crónicas muy breves, de las cuales la mayoría había sido publicada en La Nación con anterioridad. Y el director de Caras y Caretas le pide que le escriba este texto que les decía hoy, que es La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, y escribe también para La Nación, Historia de mis libros. En 1914 va a publicar El canto a la Argentina y otros poemas, y finalmente ya en 1916 va a morir en Nicaragua. Bueno, la primera de nuestras paradas, podríamos decir, o estaciones, como habíamos mencionado en los prácticos, darianas, es la de Azul, ¿sí? La segunda es Prosas profanas, o fue la de Azul, mejor dicho. La segunda es Prosas profanas y la tercera será Cantos de vida y esperanza. De la estructura de Azul y la publicación, el lugar, habíamos dicho que había sido publicada en Chile en 1888, ¿sí? Y que reúne una serie de textos de su etapa chilena, de los cuales tenemos algunos que son en prosa y cuentos y otros que son de poesía, de los cuales hemos trabajado una selección en la clase anterior, ¿sí? Acá vemos cómo la segunda edición va a agregar los sonetos áureos y los medallones, de los cuales uno de ellos han trabajado con Cristina, el de Palma. Bien, en cuanto a prosas profanas, ¿sí? También hemos mencionado que la primera edición es de 1896, ¿sí? Si bien comienza a distribuirse en enero de 1897, la publicación es de 1896 y cuenta esta primera publicación con 33 poemas. La estructura está, tiene esta primera parte que es el prólogo, que son las palabras liminares que han trabajado como uno de los textos metapoéticos con Cristina, ¿sí? Y luego tiene 4 secciones. La primera es Prosas profanas, de la cual hemos leído el primer poema, que es Era un aire suave, ¿sí? El que abre el poemario y la sección. Luego viene el Coloquio de los centauros, que es un texto que no está incorporado en ninguna de las secciones y que es inusualmente extenso, porque es muy largo, digamos, pero además porque es poco común dentro de la poética dariana un texto de esa cantidad de versos, un poema. Luego viene la sección varia, ¿sí? Verlaine, que tiene 2 poemas dedicados a ese poeta de gran admiración para Darío. Y por último, recreaciones arqueológicas como la última sección, y El reino interior como un poema que tampoco está incluido en esa sección, ¿sí? La segunda edición va a ser la de 1901 y como podrán ver es bastante más extensa, ¿sí? Tiene 54 poemas y cambia además su estructura. ¿Por qué? Porque agrega antes de las palabras liminares el estudio preliminar de José Enrique Rodó, ¿sí? El uruguayo del que estuvieron hablando con Cristina y del mismo texto, incluso no solo de Rodó, sino de ese texto. Y tiene también modificación dentro de sus secciones y de los textos que agrega, ¿sí? La primera parte es prosas profanas, pero van a ver que al final se agrega cosas del Cid, ¿sí? Decires, layes y canciones, y una última sección que se llama las ánforas de Epicuro, de la que han abordado con Cristina uno de sus poemas, ¿sí? Que es La Fuente, y del que hablaremos ahora. Otro de ellos será el que hablaremos ahora, que es Ama tu ritmo. Bien, prosas profanas decíamos entonces. ¿Qué pasa con ese título? Las prosas son
un tipo de composición, digamos, o el nombre que tienen las secuencias que se dicen o se cantan en las misas después de la Aleluya o el Tracto, que son 2 momentos específicos. En el caso de Darío, sí, son prosas, pero no son prosas litúrgicas, sí, no son religiosas, precisamente son profanas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos la contradicción, digamos, de esta adjetivación profana, sí, que contradice el sentido religioso del texto que califica, porque no son, como decíamos, litúrgicas. Y tenemos además, sí, una suerte de tensión en relación con el tipo, digamos, con el género prosa, ¿sí? Si se quiere, que tiene que ver con una composición que también tensiona, podríamos decir, el contenido de este libro, que no son prosas, son versos, ¿sí? Bien, pasemos entonces a escuchar la declamación de Ama tu ritmo que tengo para compartirles. Bien. Yo lo voy a poner desde donde empieza a declamar. Ustedes, si quieren, después lo pueden buscar. Ya me lo acuerdo de memoria donde empieza. Por acá creo que era. Aquí un versonauta. Rubén Darío diría: ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla y perla y perla y perla y perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. Bueno, como les había anticipado, este poema, sí, que es un soneto y se encuentra incorporado en la última sección de las agregadas, digamos, en la segunda edición de Prosas Profanas, que es las ánforas de Epicuro, ¿sí? Este es un poema sobre la creación y es también notable porque en esta sección, digamos, el mismo Darío dice que en esta sección hay como una exposición de ideas filosóficas, ¿sí? De ideas que tienen que ver con la creación. Este es un poema sobre la creación. Tengo también para compartirles un brevísimo fragmento en el que Darío reflexiona sobre este poema, de los libros de los que ya les hablé, en este caso Historia de mis libros, que dice: en Ama tu ritmo muestra la exposición de la potencia íntima individual, ¿sí? Podríamos decir, ¿de quién? Bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, a partir de la lectura del poema. Dice: ama tu ritmo y ritma tus acciones, ¿sí? ¿Qué pasa con ama tu ritmo y ritma tus acciones? Tenemos, digamos, el primer término que aparece en el poema es un verbo, pero un verbo ¿en qué modo? En modo imperativo, ¿sí? Dirigido a una segunda persona, que puede ser un vos o un tú, ¿sí? Que ya aparece en el título, desde ya porque comienza de la misma manera, a quien se le ordena que ame su ritmo y que ritme sus acciones, ¿sí? Bajo su ley. Es decir, que digamos, por un lado tenemos este tono que interpela, ¿sí? Que también tiene que ver con la orden, que puede ser pensada como una urgencia, ¿sí? Como una interpelación, pero también como una urgencia. Y por otro lado, ¿sí? Y que ritme sus acciones bajo su ley. Es decir, que por un lado las acciones tienen ley propia y que por otro lado deben ser ritmadas. Que esto nos remite inevitablemente a esta cuestión que hemos estado trabajando en la poética dariana, con Cristina también, en relación con la musicalidad y con la importancia de la musicalidad en la poética de Darío, ¿sí? Después sigue, dice: eres un universo de universos, ¿sí? Que es como una máxima. Vieron que aparece como, digamos, este tono nos permite a nosotros también, como lectores, interpretarlo como una suerte de máxima, como una idea sumamente importante que tiene que ver con que hay, digamos, una correlación entre un universo y, digamos, el microcosmos y el macrocosmos, y qué lugar ocupa la individualidad dentro de ese espacio, ¿sí?
¿Por qué? Porque sí, dice, eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones, ¿sí? Muy importante el término fuente. Ya habrán visto con Cristina, han trabajado un poema que precisamente se llama de esta manera y sabemos qué implicancias tiene la cuestión de la fuente, digamos, ¿no? Como algo que permite generar, podríamos decir de alguna manera, el contenido poético, ¿sí? Entonces, ¿a quién le dice ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley? Tenemos como destinatario a un poeta, ¿sí? Entonces, podrían ser los consejos o las órdenes, por decirlo de alguna manera, de un poeta hacia otro poeta, ¿sí? Lo que nos remite inevitablemente a que se trata de una reflexión metapoética, ¿sí? Como decíamos, la preocupación por el ritmo es una preocupación dariana que tiene que ver con la musicalidad, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con la armonía, ¿sí? Que incluso aparece como recuperada no solo en Era un aire suave, como lo vimos en esta clase, sino también en otros textos, ¿sí? Bien. La siguiente estrofa dice, la celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, ¿sí? Esta idea de correspondencia, podríamos decir, entre la unidad y la pluralidad, ¿sí? Y al resonar tus números dispersos pitagorizan tus constelaciones. Otra vez, la idea de resonar, ¿sí? Yo lo estoy mirando muy bien en mi apunte, pero no estoy marcando nada acá. Dijimos, la idea de brotar, ¿sí? Por un lado, mundos diversos, la correlación entre el microcosmos y el macrocosmos, podríamos decir. La idea de resonar, otra vez, otro campo, digamos, otro término que podría estar involucrado o incorporado dentro de nuestro campo semántico de la musicalidad, ¿sí? La idea de la fuente también la habíamos mencionado, la idea de canciones, por supuesto. Y después aparece este término pitagoriza, ¿sí? Que pueden buscar en el mismo diccionario que les recomendé para buscar ritmar, creo que era, precisamente, que es un neologismo dariano, ¿sí? Que tiene que ver nuevamente con la idea de vincular, digamos, la música con las ideas, ¿sí? Y la idea también de la musicalización poética, ¿no? Como que hay una correspondencia entre la música y la poética que puede ser traducida a partir de los números, podemos decir. Bien, sigue y dice, escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina, ¿sí? Otra vez, digamos como en continuación con lo que veníamos mencionando, pero sigue y dice, mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna, ¿sí? Tenemos entonces varias cuestiones sobre las que podemos volver. Por un lado, la cuestión que decíamos de la armonía, que tiene que ver con el ritmo, ¿sí? Como en ese sentido se utiliza como la cuestión de los números. La idea de engarzar la perla, ¿sí? Que lo han visto con Cristina precisamente, me parece que en La Fuente, que tiene que ver con esta cuestión. Vieron que, de hecho, esto es importante por ahí para revisarlo, que tiene que ver con la declamación que vimos. Vieron que dice, y engarza perla y perla y perla y perla cristalina, que desde ya Darío no lo puso así, primero porque no entraba dentro de la métrica, no podía ser un endecasílabo, pero también tiene que ver con, me llamó la atención cómo estuvo puesto el énfasis ahí en el declamador, pero tiene que ver con esto que habían visto con Cristina del artista y del poeta como alguien que cincela, así como un artesano de la palabra. Digamos, trabaja la palabra, precisamente engarzar una perla es hacer un poema como una artesanía, como una pieza de orfebrería, y tiene que ver también con los materiales que utiliza, porque no es un carpintero del poema, digamos, ¿no? Está trabajando con un material que es sumamente lujoso, podríamos decir, que es un material precioso, como la perla, y lo que hace es trabajar la palabra como si fuera un objeto de arte, ¿sí? En este caso, el poema. Y eso hace que, como habían visto con Cristina, que a veces no sea comprendido por las multitudes, pero no importa, lo importante es esto,
engarzar perla y perla, que podría ser como cada fragmento de un poema. Por eso digo que es importante, que me llamó la atención en la declamación que diga perla y perla y perla y perla, porque son muchas, ¿sí? Cristalina también, bueno, como esta cuestión que decíamos del valor que tiene ese material con el que está engarzando, ¿sí? Y el último verso dice, en donde la verdad vuelca su urna, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían visto con Cristina también, digamos, la correlación o la relación entre, podemos ver acá la palabra fuente y la palabra urna, ¿sí? La urna como algo que contiene la verdad, podríamos decir, ¿sí? Bien, perfecto, entonces, dejamos acá, ¿sí? La próxima clase vamos a trabajar sobre cantos de vida y esperanza. Cualquier duda que tengan, por favor, inauguren. Yo estoy esperando las intervenciones en el foro con mucho entusiasmo, así que ante cualquier duda que tengan, vuélquenla ahí, en la urna que es nuestro foro. Y bueno, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta luego.